en el Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan, y vamos a leer del verso 18 hasta el capítulo 16, verso 4. Juan capítulo 15, verso 18. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar aquí reunidos una vez más, Señor, para cantarte, alabar tu nombre, pero también, Señor, para ser alimentados con tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, utilizando al predicador para que pueda hablar tu palabra con denuedo, que pueda tu palabra, Señor, penetrar lo más profundo de nuestros corazones y hacer ese efecto por el cual es enviada. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo caído, un mundo que te aborrece a ti y por consecuencia aborrece a todos los que son tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en todo momento a pesar de las dificultades, reconociendo, Señor, esa gloriosa verdad que el siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros, Señor, somos tus siervos, somos tus esclavos, Señor. Bendice la palabra de esta oportunidad, bendice nuestras vidas y recibe, Señor, estas alabanzas que entonamos para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Ese escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Amén. Dios es bueno y su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Acompáñenme con sus palmas. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra
esa verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá tu palabra, es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad en todo tiempo hacer tu voluntad, o en conocerte cada día más por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad en todo tiempo hacer tu voluntad, o en conocerte cada día más por tu palabra, oh Dios. Amén, gloria a Dios. Cuán bueno es el Señor, que hasta aquí nos ha sostenido, hermanos. Y el anhelo del Señor y el de cada uno de nosotros es siempre estar unidos, amén, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a estar unidos en armonía y humildad. Por gracia somos redimidos para su iglesia edificar. Un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, es nuestro clamor en un mismo corazón. Como tú eres uno, haznos uno, Señor, unidos en un cuerpo, un reflejo de tu amor. En tu nombre guárdanos y guíanos. En Cristo somos una familia para servirnos en sumisión y ser un eco del Evangelio y
Señor. Y ahora, Señor, el anhelo de nuestro corazón es poder estar delante de tu presencia, ya que en ella, Señor, encontramos tu gracia y tu favor para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Manantial de toda gracia, ven y afina el corazón. Tu bondad que no se acaba, pone en mi alma una canción. Dame aquel soneto puro, el que canta al cielo hoy. En tu nombre estoy seguro, amoroso Redentor. Hasta aquí me has traído con tu gracia y amor, y me llevarás contigo a tu casa, mi Señor. Cuando errando me apartaba, Jesucristo me usó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme una a ti mi corazón. Pronto andaré en pos de Cristo y alejarme de mi Dios. Hoy mi corazón te rindo, haz lo tuyo, oh Señor. Sin pecado en ese día, cuando al fin te pueda ver, de tu gracia soberana, revestido cantaré. Cumple todo tus promesas, no te tardes, vuelve ya. Hasta el día en que te vea, tu poder me guardará. Cumple pronto tu promesa, no te tardes, vuelve ya. Hasta el día en que te vea, tu poder me guardará. Amén. Esperamos en esa promesa de nuestro Señor que un día le veremos. Amén. Pueden
vamos a estar con ayuda del Señor hoy estudiando desde los versículos 27 al 30 del capítulo 1, así que vaya buscando allí esta porción de la palabra. Si de pronto es de las primeras veces que usted está con nosotros, solo dejarle saber que tratamos de predicar la palabra de manera expositiva, predicando versículo a versículo todo el consejo de Dios. Así lo hemos venido haciendo ya por un buen tiempo y ahorita continuamos con este verso 27. Solamente que ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Acompáñenme en oración, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Santo Padre, Dios omnipotente, hoy venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, tu santo Hijo, Señor, por quien ahora tenemos acceso a tu santo trono por gracia, Señor, con la intención de clamar a ti que hables a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, que tu palabra pueda ser predicada, Señor, con fidelidad, respetando, Señor, que fueron tus labios los que profirieron cada una de las palabras a las cuales hoy vamos a estar atentos, Señor, y reconociendo que es esa palabra a la cual nosotros debemos acercarnos y someternos en obediencia, Señor. Habla a nosotros, te lo rogamos. Estamos necesitados de ti, somos necesitados de tu palabra. Tu palabra es alimento para nuestro espíritu, Señor. Y hoy te rogamos que esa palabra haga en nosotros el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Dame la facilidad, el denuedo, la autoridad en tu palabra de poder predicar este mensaje con fidelidad, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando en medio de nosotros con el poder con el que solamente el Dios Todopoderoso lo puede hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya como lo estamos observando, venimos empezando apenas el libro a los Filipenses. Ya hemos visto un par de mensajes, todavía continuamos en el capítulo 1. Y a modo de contexto, solamente para que recordemos un poquito en lo que quedamos hace 8 días, Pablo nos estaba contando que él se encontraba en una disyuntiva, él se encontraba en medio de tomar una decisión que radicaba en dos posiciones, dos elecciones. Él decía que no sabía si ir con Cristo, lo que para él era muchísimo mejor, como él lo dice, o vivir en la carne para el beneficio de la obra. Decía, si fuese por mí, si fuese por mi elección, en este mismo instante yo quisiera estar presente a Cristo. Eso, según él, era muchísimo mejor. Pero por razón del amor que tengo a la iglesia, dice Pablo, lo mejor es vivir en la carne para el beneficio de la obra. Y no es que Pablo diga, porque quizás se puede malinterpretar, no es que Pablo esté en una posición donde él dice, yo soy el dueño de mi vida y si quiero me voy o si quiero me quedo. Por supuesto que no es así. Pablo no está en esa posición, él no está diciendo para que vean cuán bueno soy, para que vean lo maravilloso que soy, cuánto les amo, yo escojo quedarme con ustedes. No es esa la actitud de Pablo, es todo lo contrario. Pablo nos está queriendo enseñar que hay tanta belleza en el Evangelio, tanto poder de Dios obrando a través del Evangelio, que él mismo desestima su vida para el avance del reino de Cristo. Él se ha encontrado con algo mucho más sublime que él mismo. Y él reconoce que ese Cristo que lo encontró tiempo atrás es digno de que él menosprecie sus deseos personales y se entregue por completo al servicio de la obra. Por eso él mismo nos decía en el verso 18 del capítulo 1, que pues, no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba de que Cristo fuese exaltado.
Mis hermanos, Pablo conocía a su Señor. Pablo conocía a Cristo. Él sabía que cualquier prueba, cualquier tribulación, comparada con la gloria de Cristo, era algo realmente minúsculo. Pablo entendía, mis hermanos, que la obra a la que vino a la tierra era tan sublime, la obra que vino el Señor como el ejemplo más grande de humildad. Pablo entendía esta verdad, que Cristo dejó los cielos, se hizo como nosotros, vino a hacer una obra que solo Él podía hacer. Wow, eso era una verdad que Pablo entendía correctamente. De hecho, es de esta humildad suprema de Cristo de la cual Pablo nos va a hablar más adelante en el capítulo 2. Es tema para después, pero Pablo entiende que el ejemplo sublime de humildad está en Cristo. Pero por ahora, Pablo está enfatizando que sus sufrimientos, sus encarcelamientos, sus padecimientos, él los vivía con gozo, porque él sabía que todo resultaría en la magnificencia del Hijo de Dios. Un Mesías que lo había rescatado de la condenación eterna y que ahora por gracia le había llamado para ser su siervo, para ser su apóstol. Pablo tenía todo esto muy claro. Pablo entendía todas estas verdades, pero ahora Pablo desea que la iglesia también conozca estas verdades. Pablo desea que ese sentir que se había despertado en él por gracia al conocer a Cristo estuviera también vivo en cada uno de los creyentes de las iglesias. Él quería que la iglesia se gozara en medio de las pruebas, que la iglesia se comportara como era digno del Señor, que no se dejaran amedrentar de sus verdugos, de sus perseguidores. Este es el sentimiento que ahora Pablo quiere compartir también a la iglesia, porque él ya lo sabe, él lo está demostrando, pero él quiere que la iglesia tenga este mismo sentir. Así que Pablo le hace una exhortación a la iglesia de Filipos, y la encontramos en la primera parte del verso 27, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esta es una exhortación sumamente fuerte de parte de Pablo para la iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué es necesario que la iglesia se comporte de esa manera digna del evangelio? ¿Por qué era necesario que la iglesia mostrara esta valentía en medio del dolor? Porque, mis hermanos, en aquel tiempo la persecución a los cristianos no era quizás comparable con la que vivimos en ocasiones nosotros. En tiempos del primer siglo la iglesia está siendo perseguida en gran manera. Nosotros quizás no nos estamos enfrentando a cosas similares, quizás nunca lo hagamos. Estamos viviendo en un tiempo donde quizás la persecución más grande o el dolor más grande que sentimos por causa de Cristo es que alguien no le dé me gusta a mis publicaciones cristianas. Si alguien murmuró contra nosotros, lloramos diciendo que es que la vida cristiana es muy difícil. Si alguien más osado se acerca a un extraño a compartirle el evangelio y quizás es rechazado, le llamamos a eso sufrir por causa de Cristo. Somos realmente muy infantiles en nuestra concepción de lo que realmente significa sufrir por causa de Cristo. Pero mis hermanos, la iglesia en Filipo hace 2000 años, el que se atrevía a decir que Cristo era su Señor y no el César romano, era torturado, era asesinado o en el mejor de los casos encarcelado. Así que piensa esto, Pablo nos ha dejado ver a los hermanos, Pablo ha dejado más bien de ver a los hermanos de Filipos por más de 10 años. Él no tiene contacto cercano con ellos. Él no sabe con exactitud si ellos siguen firmes en la fe que él mismo les predicó. Solamente ha oído de la persecución. Solamente Pablo ha oído de las pruebas que han venido a la iglesia. Y Pablo, como dice el pastor Miguel Núñez, como un padre que ha enviado a sus hijos lejos a estudiar al exterior, luego un tiempo se pregunta,
¿Cómo estarán mis hijos? ¿Seguirán firmes en la fe? ¿Será que mis hijos seguirán modelando ese evangelio de una manera correcta? ¿Será que se mantienen firmes en ese mensaje que yo les compartí? Este es el sentir de Pablo. Pablo desea saber que la iglesia en Filipos sigue firme en la doctrina que él les predicó. Siguen firmes ante las circunstancias. Ese es el sentir del apóstol. Por eso continúa diciendo en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. En ese momento, para Pablo, lo más importante era recibir noticias de que la iglesia seguía firme, de que ellos estaban manteniendo firmes. Y esto tenemos que definirlo muy bien, porque si bien es cierto, hermanos, que Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia de Macedonia del primer siglo, también es cierto que por extensión, cada uno de nosotros los creyentes debemos de alguna manera tomar esta palabra también para nosotros. Las palabras que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos eran para la iglesia de Filipos, pero por extensión el Señor ha conservado esta palabra para que nosotros entendamos estas verdades. Así que, ¿qué es esto de comportarnos? De vivir como es digno del evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, el evangelio trata de buenas noticias, ¿verdad? De hecho, eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Pero hermanos, de buenas noticias que vinieron a través de la vida del Hijo de Dios encarnado. Es decir, Jesús no solo vino a traer buenas noticias, Él era las buenas noticias. Jesús no solo vino a anunciar el reino de los cielos, Él era el reino de los cielos. Él modeló la vida que el Padre anhelaba ver que viviéramos todos nosotros. Es por eso que en Marcos capítulo 1, verso 14 vemos esto, Marcos 1, 14. Mira esto, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Notas eso? ¿Notas cómo hay una comunión, una inseparable relación entre Cristo, el evangelio y el reino de Dios? Cuando Cristo vino a anunciar el evangelio, siendo Él mismo la representación del reino de los cielos en la tierra. Entonces, si a través de la vida de Jesús pudimos ver cómo se conduce perfectamente un hombre en agrado a Dios, cada cristiano, hermanos, cada cristiana que ha sido salvo por la gracia, debe de igual manera vivir una vida que imite el comportamiento de su Salvador. Es que mis hermanos se han preguntado, ¿por qué Jesús vino como un niño pudiendo venir como un adulto? ¿Por qué solo Dios no le dijo a su hijo, ve, cumple esta obra, haz esto que te estoy mandando a hacer y luego te regresas? No, Él envió un niño, Él envió un bebé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué envió un bebé? ¿Por qué un pesebre? ¿Por qué 3 años de ministerio? ¿Por qué de las enseñanzas? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué las parábolas? ¿No será acaso, hermanos, que en Jesús tuvimos el ejemplo de una vida recta, íntegra, perfecta, que Dios quería que nosotros imitásemos también? Por eso el Señor vino desde que era un niño. Por eso tenemos en los evangelios narrado todo su ministerio. Porque Dios no solo quería que escucháramos la verdad del evangelio, Él quería modelar el evangelio a través de la perfección de la humanidad de Cristo. Y es justamente este el comportamiento que Pablo anhela ver en la iglesia de Filipos. Aquel modo de vivir que era digno del evangelio de Cristo.
una vida santa, una vida humilde, una vida valiente, una vida centrada en la voluntad del Padre. Así vivió Pablo desde aquel día camino a Damasco cuando el Señor lo encontró. Desde que Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo, su vida fue totalmente distinta. Su comportamiento fue diferente. Él empezó a ser un imitador de Cristo. Por eso llamaba a la iglesia y la exhortaba diciendo: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y este sentir en Él es lo que Él quiere que haya también en todas las iglesias. Y digo iglesias, hermanos, porque esta misma exhortación que estamos viendo en el verso 27, la encontramos en otras cartas paulinas. Por ejemplo, Colosenses 1:10. Mira que la exhortación es muy similar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera a los Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es una idea que Pablo repite en casi todas sus cartas. Acá solo estoy mencionando unos ejemplos, pero en los libros en Corintios, Primera de Corintios, Segunda de los Corintios, encontramos esta misma idea. Pablo insta a las iglesias a que se comporten de una manera digna del evangelio de Cristo. Y eso no es otra cosa que vivir de una manera que refleje que somos cristianos. Está hablando de vida práctica, está hablando de vida santa. Ese es el anhelo de Pablo. Eso es a lo que él se refiere cuando llama a que vivamos una vida digna de Cristo. Es decir, sean imitadores de Él. Vivan una vida digna del sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Basta ya de vivir de la manera como vivíamos antes de conocer a Cristo. Ahora que nos hemos acercado a Él, que Él nos ha traído con cuerdas de amor, vivamos una vida que le glorifique a Él. Seamos nosotros ejemplos vivos que demos realmente testimonio de quién es Cristo Jesús ante las demás personas que no le conocen. Tiene que haber un cambio. Creo que ya puse esta ilustración en algún momento, pero déjeme, la vuelvo a poner porque me gusta mucho. Si yo, por ejemplo, hubiese llegado tarde a la predicación de hoy y me subo acá 15 minutos tarde corriendo, agarro el micrófono y les digo: hermanos, discúlpenme la demora, pero veníamos aquí por el 25 y un tráiler se salió de su carril y me pasó por encima en el carro, di 3 vueltas en el carro, casi no logro llegar, me tuve que venir corriendo y acá llegué, hermanos, pero estoy bien. ¿Usted me creería eso? No, ¿verdad? Qué mentiroso. Nadie tiene un choque con un tráiler y queda igual, ¿verdad? Hermanos, tener un encuentro personal con Cristo es más traumático que tener un choque con un tráiler a 100 millas por hora. No puede ser igual después de ese encuentro. Tiene que haber evidencia en tu comportamiento de que tú has tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Porque si vives de la misma manera que vivías antes de conocer a Cristo, solo estás demostrando que realmente no le conoces porque no estás viviendo de una manera digna de Él. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro con la luz verdadera que alumbra a todo hombre, por eso quedó enceguecido. Pero el Señor lo escogió, lo llamó, lo salvó. Y Pablo nunca volvió a ser el mismo. Su comportamiento era distinto, su forma de hablar era distinta, su forma de pensar era completamente diferente. Pablo empezó a vivir una vida digna del sacrificio de Cristo. Ahora bien,
la vida cristiana práctica, esa vida que Pablo define como una vida digna del Evangelio, se puede vivir en dos áreas. La primera es una vida digna, digámoslo, común, de iglesia, donde todos juntos tratamos de caminar en pos de una vida digna del Señor. Pero también podemos vivir una vida digna de forma personal. Yo solito, como un cristiano, mi vida diaria, mi compromiso con el Señor, mi relación con el Señor. Es de dos maneras con las cuales nosotros podemos vivir la vida cristiana. Vamos a concentrarnos en la primera, una vida digna del Evangelio, común, congregacional, como hermanos. Lo hacemos porque así lo hace Pablo. Mira esto, Filipenses, vamos a leer desde el principio, desde el 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, mira el plural, vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Notas el plural? Pablo está hablando congregacionalmente. Mis hermanos, Dios no salvó a los pecadores para que ahora que hemos recibido la salvación vivamos vidas individualistas. Para nada es así. Hermanos, el cristiano ermitaño no existe. No existe. Dios salvó a un pueblo para que este pueblo viviera en unidad, en comunidad. Sin embargo, como los salvos serían personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Dios estableció que cada cristiano funcionase en iglesias locales, donde un grupo pequeño de creyentes pudiesen convivir sirviéndose los unos a los otros. ¿Notas el plan de Dios? Dios quería que viviéramos en comunidad. Dios quería que el pueblo de Dios conviviera, estuviera junto, estuviera unánime. Pero no podemos reunirnos con todos los creyentes del mundo, ¿verdad? No podemos estar en el África, en España, en Sudamérica. No. Así que Dios establece que la iglesia, que los creyentes se adhieran a iglesias locales. A iglesias locales. Eso es la iglesia. Somos un cuerpo, somos una unidad, un pueblo escogido por gracia. Y es necesario que como pueblo, hermanos, vivamos juntos, como dice Pablo, firmes en un mismo espíritu, unánimes en la fe del Evangelio. No podemos vivir vidas cristianas apartados de los demás. Es imposible, es imposible. Y acá, mis hermanos, en temas de la iglesia, las individualidades no producen mayor fruto, hermanos. Por eso cuando en una congregación solo uno o dos están trabajando, esforzándose y luchando, es muy posible que esa congregación se termine. Imagínate un equipo de fútbol, a los que les gusta el fútbol. El campeón siempre va a ser el equipo que más trabajó juntos, que más se esforzaron en combinar sus talentos para sacar un provecho. Siempre va a pasar eso. Dejando atrás todo reconocimiento personal en pos del bien común. Cuando empiezan a salir las individualidades por encima del equipo, bueno, generalmente los equipos pierden. Y algo similar sucede en la iglesia. La iglesia avanza, la iglesia progresa, la iglesia cumple su propósito cuando todos viven en unidad. Cuando unánimes trabajamos en una misma dirección. Obviamente reconociendo siempre que solo es Dios quien da el crecimiento y que somos dependientes siempre de su poder. Y eso es justamente a lo que Pablo se refería como estar firmes en un mismo espíritu. Es decir, vivir en dependencia, todos como congregación del Espíritu Santo de Dios, firmes en la doctrina, firmes en la enseñanza. En 1 Tesalonicenses 2:15 Pablo dice, así que hermanos, estad firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mis hermanos, cuando nosotros como iglesia no nos mantenemos firmes en la doctrina, corremos el grave error de tropezar. Y sucede lo mismo en el ámbito personal. Cuando un creyente no se mantiene firme en dependencia del Espíritu, su tropiezo es inevitable. Cada caída que ha tenido un creyente a lo largo de la historia se ha dado cuando éste no se ha mantenido firme en el Espíritu. Así que este era el primer anhelo de Pablo, escuchar de que la iglesia se estaba manteniendo unida, junta, unánime en la fe. Para el apóstol esto era muy importante porque si la iglesia se mantenía firme, iba a ser más sencillo poder enfrentar juntos la persecución, poder enfrentar juntos las pruebas comunes que estaban viniendo sobre la iglesia. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. No olvidemos el contexto de la iglesia primitiva. A los cristianos los están persiguiendo por su fe. Pero Pablo les recuerda que juntos son más fuertes, que se pueden alentar unos con otros. Pablo les está diciendo, iglesia de Filipos, sé que están siendo perseguidos, sé que los están buscando, sé que están atravesando tribulación, pero todo va a ser más fácil si se mantienen juntos, unánimes, enfrentando aquella tribulación. Dichas pruebas, mis hermanos, dicha tribulación solo significa que un mundo perdido estaba atacando la verdad de Cristo. Y a su vez estaba evidenciando que ellos eran parte del pueblo escogido por Dios. Iniciamos con un texto en Juan capítulo 15 y en el verso 18 el Señor Jesús decía, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor ya había anunciado que pasaría la iglesia por tribulaciones, por persecución. Y como les digo, la persecución, la oposición, significaba dos cosas. Para el creyente, que era un hijo de Dios. Porque si lo están aborreciendo es porque es un hijo de Dios. Pero para el opositor, significaba que la ira de Dios estaba sobre él. Así que Pablo es bien claro, cuando están persiguiendo a la iglesia, esa persecución significa que ustedes realmente son hijos de Dios, ustedes están obedeciendo a la verdad, pero a la vez significa que aquellos que les atacan están en perdición, están en condenación, porque no es que los estén rechazando a ustedes, me están rechazando a mí, están rechazando al Padre. Más adelante Juan en el capítulo 15, verso 24 decía, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hermanos, cada vez que una persona aborrece a un cristiano por razón de Cristo, hermanos, no te están rechazando a ti, no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo Jesús. Están rechazando al Padre. Y esto es vital que lo entendamos. Porque hermanos, acá en Estados Unidos quizás nosotros podemos gozar de ciertos beneficios. Pero ¿has escuchado lo que está pasando en Nigeria? ¿Has escuchado que en estos momentos, mientras nosotros estamos en este lugar tan acogedor, ¿verdad? Con aire, con iluminación, con comodidad,
Hay hermanos que están escondidos porque los están persiguiendo, los están asesinando, siglo XXI hoy. Dicen las estadísticas que van más de 7,000 cristianos muertos en lo que va corrido de este año hasta el mes de septiembre que se han hecho estas cuentas. 7,000 cristianos muertos. Esto es un promedio de 30 a 35 cristianos muertos por día. Por día. Estas cifras verdaderamente nos escandalizan, nos duelen, ¿verdad? Y hay veces nos quejamos tanto, hermanos, nos quejamos tanto, hay veces somos renuentes hasta venir a la iglesia. Pero yo les pregunto, ¿qué creen que significa esta persecución para el pueblo cristiano en Nigeria? Ponte un momento en los zapatos de los hermanos que están allá. ¿Qué crees que ellos están pensando en este momento en la persecución, en medio del dolor, en medio de las balas, del sufrimiento, de la sangre? ¿Acaso crees que ellos están pensando, creo que Dios nos abandonó, como dijo por ahí un cantante? Yo no creo que ellos están pensando eso. ¿Acaso cuando ellos están siendo asesinados piensan que están muriendo sin razón? ¿Sin propósito? En palabras mismas de un cristiano en Nigeria, yo extraje esto de una entrevista y uno de ellos decía esto: gracias a Dios por todo. Nunca me he desanimado porque todas las condiciones en las que uno se encuentra están en manos de Dios. Por la gracia de Dios estaré junto con mi esposa y mis hijos y mis colegas. Si la oportunidad no ha sido concedida, tal vez sea la voluntad de Dios. Esto piensa un cristiano en Nigeria en medio de la persecución. Y a nosotros nos da gripa y decimos que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros. Hermanos, cuando el cristiano está atravesando verdadera persecución por razón de Cristo, es cuando el cristiano más consciente está de quién es su Señor, de quién es su Salvador. Lo que te quiero decir, o más bien lo que Pablo nos está queriendo enseñar, es justamente que la persecución solo evidencia que somos seguidores de la verdad, porque el mundo aborrece la verdad. Pero para esos perseguidores solo se está haciendo un anuncio de que van a perdición. Hermanos, a veces es necesaria la persecución. A veces es necesario el sufrimiento, es necesaria la tribulación. Cuando el Señor muere y resucita y asciende a los cielos, le dice a los discípulos, o les da un mandamiento, ¿verdad? Les dice, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, hagan la obra, pero aguarden a que se cumpla la promesa, ¿verdad? A que viniera el Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén obedece. Están en un aposento alto durante algunos días, reciben el Espíritu Santo, se empieza a hacer evidente el poder del Espíritu Santo en ellos cuando se convierten cientos, miles de personas por la predicación de la palabra. Dicen los primeros capítulos de los Hechos que la iglesia vivía en un estado realmente agradable. Todos tenían las cosas en común, vivían bien, el que tenía mucho lo vendía para darle al que tenía poco. ¡Wow! Pero estaba tan cómoda la iglesia que dejó de cumplir el propósito para lo cual Dios los llamó. Vayan al mundo y compartan del mensaje del evangelio. No lo estaban haciendo y llega la persecución. Y con la persecución se da una diáspora de creyentes que tienen que viajar por todos los lugares. Eso parecería malo ante los ojos humanos, pero ante los ojos del Señor lo que Él estaba enviando era la semilla de su palabra por todo lugar,
para que otros recibieran el mensaje del Evangelio. Es necesario en ocasiones la persecución. Y va a llegar, hermanos. Va a llegar la persecución. No sé si nos toque a nosotros, no sé si le toque a nuestros hijos, pero cada día, mis hermanos, que nos estamos acercando al final de los tiempos, más se va a perseguir la verdad. Quizás nosotros no somos perseguidos en este momento porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Quizás estamos muy cómodos en este momento porque no estamos haciendo todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero sal a la calle, predica el Evangelio. Empieza a llamarle pecado a todas las cosas que ves afuera y vas a notar que el mundo se empieza a tornar más hostil con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si a Cristo lo aborrecieron por ser la verdad y nosotros estamos predicando la verdad, a nosotros también nos van a aborrecer. Hermanos, el mundo nos tiene que aborrecer. Tiene que ser incómodo para las personas que nosotros lleguemos con ellos. Nosotros los cristianos tenemos que ser expertos en arruinar las fiestas. De que cuando las personas impías sin Cristo están reunidas, se sientan incómodas porque llegamos nosotros. Digan, ay, llegó este que no le gusta esto y no le gusta lo otro y ahora va a venir a criticarnos y a decirnos. Bueno, eso es necesario. Es necesario, es a lo que el Señor nos está llamando. Ahora, hermanos, esto a lo relativo con una vida digna que Pablo nos está llamando a vivir de manera común, congregacional. Dios nos está pidiendo que todos, en este caso como iglesia local, nos mantengamos firmes, unánimes, enfrentando al principal adversario, al enemigo, a Satanás. Somos más fuertes cuando estamos juntos. Somos más fuertes como iglesia cuando todos estamos trabajando. Cuando todos estamos aportando de nuestros dones, la iglesia avanza, la iglesia progresa. Pero cuando estamos muy quietos, hermanos, cuando no estamos realmente trabajando en la obra, hermanos, vamos a estar estancados. Así que es necesario que todos estemos juntos en un mismo sentir, en un mismo camino. Pero como lo mencioné, hermanos, Pablo también menciona una exhortación a la vida digna que debemos vivir, pero ya no de una manera conjunta, sino personal, íntima. Y él nos habla de esto en los versos 29 y 30. Él dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. Hermanos, este es un llamado ahora a cada creyente, a vivir personalmente la vida digna que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos siendo perseguidos por causa de Cristo. Y enfatizo la expresión por causa de Cristo, porque a veces los creyentes tenemos la mala costumbre de decir que estamos sufriendo padecimientos cristianos cuando atravesamos pruebas que nada tienen que ver con sufrir por Cristo. Duelos, problemas económicos, enfermedad. Hermanos, todo el mundo atraviesa esto. Creyentes y no creyentes van a atravesar las mismas circunstancias. Pero no quiere decir que siempre que estamos atravesando un duelo, un problema económico, es por causa de Cristo. Es más, muchas veces pues, es por nuestras propias decisiones. Así que este texto que tenemos enfrente nos habla de la tribulación que viene con ocasión de la práctica de nuestra vida cristiana. Es decir, que vayas a predicar el evangelio a Nigeria y te encuentres con que ahora eres blanco de terroristas por razón de tu fe. Que tu papá te sacó del testamento porque traicionaste la religión que te heredaron tus padres y ahora te dueles de ese desprecio que has recibido por causa de tu fe. Bueno, sufrimientos por causa de Cristo. Este es el sufrimiento que Pablo tiene en mente y él dice algo realmente confrontante respecto al sufrimiento por causa de Cristo. En el verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que, ¿qué, hermanos?
que padezcáis por él. La primera la entendemos, ¿verdad? Cada creyente que ha sido escogido por gracia, ha recibido la fe para creer en el unigénito Hijo de Dios. Se nos ha concedido por causa de Cristo poder creer en Él por medio de su sacrificio. No tenemos problema con esa verdad. La primera parte del versículo 29 es realmente refrigerio para nuestros corazones. Pero la segunda no nos es tan potable, tan dulce. Porque Pablo dice que no solo se nos ha concedido por Cristo que creamos en Él, sino que a esa misma altura se nos ha concedido por gracia sufrir por Él. Es decir, que el cristiano por gracia ha recibido la fe salvífica, el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero ahora presenta Pablo otro privilegio que se nos ha concedido, así como la gracia y la fe, y ha sido el poder sufrir por causa de Cristo. ¿Alguna vez habías visto el sufrir por Cristo como un regalo? Porque la gracia la entendemos. De hecho, si les pregunto qué es la gracia, todos decimos, bueno, es un regalo inmerecido, es algo que no merecíamos. Pero el sufrimiento, ¿se nos ha concedido de igual manera el sufrir? Yo te pregunto algo, a lo largo de la historia, ¿cuáles han sido los creyentes que más han marcado la historia cristiana? ¿No son acaso los mártires, los sufridos, aquellos que hasta su propia vida han entregado por causa y por amor a Cristo? Hermanos, se nos ha concedido también el sufrir por Cristo. Y es un regalo para todos nosotros el sufrir por razón de Cristo. Pedro, el apóstol, entendía perfectamente este concepto. Él vio los padecimientos de Cristo, él los vio personalmente. Él vio cómo torturaban, cómo crucificaban al Señor. Y más adelante los vivió en su propia carne también. Pero mira esto, aunque Pablo sabía que el sufrir por Cristo era un regalo, él ni siquiera se consideraba digno de sufrir como Cristo sufrió. De hecho, dice la historia que cuando iba a ser crucificado, pidió ser crucificado con la cabeza para abajo, porque él no quería morir como Cristo murió. Él no se sentía digno de morir con la muerte de Cristo. Mira cómo Pablo nos habla de esto en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3. Esta primera parte es agradable para nosotros, mira esto. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Esta primera parte es como la primera parte del mandamiento que nos está dando Pablo en el verso 29. Esta parte nos gusta, está hablando de la salvación, de la gracia. Pero ahora Pedro, al igual que Pablo, cambia el concepto completamente y mira lo que dice a continuación. Verso 6, Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, cambia completamente, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin. Pedro está extendiendo el mismo concepto que Pablo nos está dando en el verso 29.
Pablo nos está diciendo, ustedes han recibido el regalo de la salvación. Estén gozosos por ese regalo. No hicieron nada para merecerlo, pero por gracia les fue concedido el ser salvos. Pero con esa salvación hay otro regalo escondido y es el sufrimiento, las pruebas, la tribulación. Hermanos, es necesario que nuestra fe sea aprobada. Y Pedro pone un ejemplo bien especial. El oro, para ser probado como oro, se prueba con fuego, ¿verdad? Hermanos, su fe, mi fe, es mucho más preciosa que el oro. Para Dios nuestra fe es algo maravilloso, pero tiene que ser probada. Y se tiene que probar a través del fuego, de la prueba, de la tribulación. Pero esa prueba tiene un producto, esa prueba tiene un resultado, y es la gloria de Cristo. Cuando nosotros estamos siendo probados, cuando nosotros estamos atravesando tribulación, cuando hoy los creyentes en Nigeria están siendo asesinados, Cristo está recibiendo la gloria. Para la mente natural esto sonaría locura, ¿verdad? Porque estos temas espirituales, como dice la palabra, tienen que discernirse espiritualmente. Pero cada cristiano que muere, inmediatamente, como Pablo lo decía, prefiero morir y estar presente a Cristo. Inmediatamente, cada cristiano que hoy es muerto por razón del Evangelio, es presente en los cielos ante su Creador, ante el autor de la fe. Y aunque en este mundo terrenal no vemos lo que está pasando, el Señor está recibiendo a cada cristiano en los cielos, a brazos abiertos. ¿Y qué crees que le dicen los cristianos cuando llegan delante del Señor? ¿Será que le reclaman, Señor, por qué me dejaste matar? Señor, ¿por qué me persiguieron? ¿Acaso te distrajiste? No, no. Ellos solo dan la gloria al que los salvó. Ellos solo tienen voces de agradecimiento para aquel que los rescató. Hermanos, empecemos a desestimar esta vida y a considerar más importante lo que está más allá del sol, como dice el libro de Eclesiastés. Este mundo es pasajero, mis hermanos. Todo lo que ves a tu alrededor, cada persona, cada cosa, va a ser un día destruido, van a ser cenizas. Todo esto es pasajero, mis hermanos. Por eso el Señor nos llamaba a no hacer tesoros en esta tierra, donde los ladrones minan, donde los ladrones hurtan, donde todo se oxida, donde todo perece. Dios nos está llamando a hacer tesoros en los cielos, donde permanece todo para la eternidad. Pablo lo entiende. Por eso desestima su vida entera por razón de Cristo. Pablo entendía esta verdad. Por eso más adelante vamos a estar viendo cómo Pablo se atrevía a decir, por ejemplo, que él era judío de judíos, que él era hebreo de hebreos, que en cuanto a la ley él era fariseo, que él era celoso en cuanto a la ley, que él era irreprensible, que él vivía una vida perfecta, que había sido educado a los pies de uno de los mayores maestros en Israel. Pero Pablo dice algo maravilloso. Dice, todas estas cosas yo las estimaba mucho, pero cuando conocí a Cristo, cada cosa que yo pudiese tener, cada cosa que hubiese tenido valor en mi vida, dejó de tenerlo. Ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todas las cosas que tengo en este mundo, hasta mi propia vida, tengo como cristiano que considerarlas basura al lado de Cristo. Cristo es más sublime que cada cosa, que cada sueño que tienes en tu mente, que cada logro, que cada plan, que cada objetivo, que cada posesión que tú tienes.
Cristo es digno de que vivamos una vida para la gloria de su nombre. Él es digno. Cuando lees el libro de Apocalipsis, te vas a encontrar con que había una especie de revuelto en los cielos. Y Juan dice que no se hallaba en los cielos a uno que fuese digno de abrir el libro, de romper esos sellos. Y hubo gran alboroto y Juan llegó al punto que lloraba porque no se hallaba uno digno. Pero sí había uno. El Cordero de Dios es digno de abrir el libro, de romper los sellos. Solo hay uno, hermanos, en el universo que es digno de que todas las vidas se vivan de una manera digna para alabanza y gloria de su nombre. Él es digno de que dejes a un lado todas las cosas que te estorban. Él es digno de que te apartes de personas que te están haciendo caer. Él es digno de que hagas sacrificios. Él es digno de que vivas una vida santa. Él es digno de que todos nosotros hoy seamos muertos, si es su voluntad, para alabanza y gloria de su nombre. Dice Pablo en el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hermanos, es que Pablo no está hablando algo que solo vino el Señor, le contó y él lo está compartiendo, no. Pablo está viviendo de lo que le está hablando a la iglesia. Pablo es un ejemplo vivo de lo que le está pidiendo a la iglesia en Filipos. Él les está diciendo, ustedes han oído que yo sufro. Sí, lo han oído, pero ahora yo también se los digo, estoy en tribulación, estoy en la prisión. Pero si estoy aquí es por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era digno de que Él estuviese en la cárcel. Pablo no estimó su vida como lo más importante. Pablo veía algo más glorioso delante de sus ojos y era el Evangelio de Cristo. Y ese es el llamado para todos nosotros en esta noche, hermanos. Que consideremos la obra de Cristo. Que consideremos esa santidad en su vida. Que consideremos que las Escrituras hablan de Él y que lo ejemplifican como el Hijo de Dios, como el unigénito, como el autor de la vida. Él es digno, mis hermanos, de que nosotros lleguemos a este pasaje, consideremos este pasaje, pongamos nuestras vidas delante de este pasaje y cambiemos nuestra perspectiva, nuestras actitudes, nuestro comportamiento en pos de la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Dios santo y todopoderoso, te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias porque siervos como el apóstol Pablo, con sus vidas, Señor, demostraron que no solo eran palabras lo que ellos traían, ellos tenían una convicción firme en quién eras tú, Señor. Y menospreciaron hasta sus propias vidas, Señor, para servir a tu iglesia, a tu esposa, a tu amada, Señor. Ellos sembraron el fundamento, Señor, y sobre ese fundamento nosotros hoy nos edificamos como iglesia. Y hoy tenemos delante de nosotros pasajes como este, Señor, que nos llaman, que nos exhortan a vivir vidas dignas de Cristo, Señor. Ayúdanos a poder vivir de esta manera, Señor. Congregacionalmente, pero también personalmente. Ayúdanos, mi Dios, a poder demostrar con nuestro modo de vida que realmente tú hiciste una obra en nosotros. Ayúdanos a poder demostrar que hay un cambio desde el momento en que te conocimos, Señor, a la persona que éramos antes. Ayúdanos, Señor, no solamente a predicar tu palabra, a escuchar tu palabra, a ser oidores de tu palabra, sino también a ser hacedores de ella, Señor. Nos has dotado de tu Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para poder obrar conforme a las Escrituras. Ayúdanos, mi Señor, a poder mirarnos frente a tu palabra como quien se mira a un espejo y puede contemplar todas sus imperfecciones, Señor. Pero a la vez podemos ver la perfección de Cristo,
y cómo debemos de imitarle, de parecernos a Él, de caminar como Él, de pensar como Él, de hablar como Él, Señor, y para eso pusiste en nosotros la mente de Cristo. No nos estás pidiendo algo que no podemos hacer, Señor. Tú nos has dotado de todo lo que necesitábamos para vivir vidas dignas del Evangelio. Perdónanos si no hemos estado viviendo de esa manera, Señor, y ayúdanos a poder caminar conforme tú lo esperas de nosotros. No para nuestra gloria, no para nuestra alabanza propia, Señor, sino para la gloria de tu Hijo, pues Él es digno de que así se haga, Señor. Tu palabra nos dice que un día nosotros recibiremos coronas y reconocimiento por nuestro servicio, Señor, por todas las cosas que hicimos en esta tierra, Señor, pero si algo nos deja en claro tu palabra, es que todos esos beneficios un día solo serán puestos delante del Cordero, porque solo Él era digno de recibirlo, Señor. Nosotros pasamos a un segundo plano. Es Cristo Jesús, el unigénito del Padre, es Cristo Jesús, el autor de la vida. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes. Y nosotros te damos gracias, Padre, por la obra tan sublime y perfecta que Cristo vino a hacer en pos de todos nosotros. A ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.